Buenos días, mi nombre es Armando Sandomé y el día de hoy voy a hablar de mi proyecto de programación 3. Este consiste en la comparación de rutas creadas en un laberinto generado aleatoriamente de tres métodos: el algoritmo BFS, el algoritmo DFS y el algoritmo Dijkstra. Primero que nada quisiera definir a estos tres algoritmos, empezando por el algoritmo BFS. Su funcionamiento comienza desde un nodo inicial y explora todos los nodos adyacentes a este nodo inicial antes de avanzar al siguiente nivel. Para ello utilizaría una cola o queue para realizar el seguimiento de los nodos a visitar. Por ejemplo, en esta imagen tenemos como nodo inicial el nodo número 2, digamos. Si empezamos desde el número 2, tenemos que nuestros dos nodos adyacentes serán 1, 4 y 3. Se analiza primero cuáles son justamente esos nodos adyacentes de 2 y luego se pasan a evaluar cada uno de estos nodos. En este caso, 1 no tiene ningún nodo adyacente, así que lo dejamos ahí. 3 tampoco tiene nodo adyacente y 4 es el único que sí tiene nodos adyacentes que evaluar, por lo que se seguiría al nodo número 4. El BFS normalmente se utiliza para encontrar el camino más corto entre los nodos y explorar niveles, básicamente para un laberinto. Eso es normalmente para lo que se utiliza el algoritmo BFS. Siguiendo tenemos el algoritmo DFS, que funciona de una manera más distinta al BFS. Este, en vez de utilizar una cola, utiliza una pila o stack. Eh, Comienza desde un nodo inicial y explora a profundidad una de las rutas que tenga con alguno de sus nodos adyacentes. Por ejemplo, yo comienzo con uno, digamos, y voy a la ruta 26. Hasta que se acabe esa ruta, no regreso a, por ejemplo, el nodo número 2 para seguir a la otra ruta que sería el número 4, como se puede apreciar en la imagen a continuación en el GIF. El algoritmo de DFS normalmente se utiliza para generar laberintos y también para encontrar el camino, aunque es más común utilizar el algoritmo BFS. El DFS sí se utiliza, sin embargo, para algoritmos para encontrar árboles de extensión mínima, como el algoritmo de Prim. Y por último tenemos nuestro tercer algoritmo que vamos a utilizar, el algoritmo Dijkstra. Este servirá para calcular el camino más corto con menos costo. O sea, por cada nodo hay una distancia para un grafo dirigido o no dirigido, y siempre se escogerá el camino que se considere más corto desde un punto A hasta un punto B, como se puede apreciar en la imagen. Dijkstra normalmente se utiliza para protocolos de enrutamiento, de modo que se encuentre el camino más corto entre los nodos de una red, o para GPS, aplicaciones de navegación para encontrar la ruta más rápida o más corta a un destino. Una vez definido esas tres funciones, pasaremos a lo que sería nuestro código. Ahora que estamos aquí en nuestro código, como pueden apreciar, es un código en el que se definen tanto el BFS como el DFS, como el Dijkstra, para la generación de un laberinto aleatorio y poder medir, poder evaluar las rutas de cada uno de estos. Empecemos desde arriba. Primero tenemos las librerías que se utilizarán para ese código. El IOStream y el CTD, las predeterminadas para cualquier código de C++. El vector para almacenar valores, ya sea, por ejemplo, en las tres funciones utilizarán un vector llamado camino, en el que se almacenará pues la ruta hacia el destino más corta, evaluada según cada uno de sus tres métodos. El QEW, que es la cola que se utilizará para el BFS. El include algorithm, que se utilizará para una función llamada reverse, que es la que invierte la secuencia de datos, eh, que se utilizará por cada función, una vez por cada función, básicamente, en un for, en un while. Luego tenemos include random, que es el que se utilizará para usar, utilizaremos sus métodos para crear el mapa aleatorio del laberinto. Luego tenemos estas dos librerías, los cuales se utilizarán para generar una nueva semilla cada vez que eh, se ejecute de nuevo el código, como se puede apreciar acá. Teniendo eso ya hecho, vamos a las definiciones de nuestro código.
Primero tenemos el strut, que es el punto, la coordenada, digamos, de de donde estemos en el laberinto, básicamente. Vamos a empezar en el 0, 0, que es la esquina superior izquierda, y vamos a acabar en la, en la columna, en la fila -1 y en la columna -1, que serían básicamente la esquina inferior derecha. Ahora, pasando específicamente al struct del punto, tenemos definido primero unas coordenadas X, una coordenada Y, y una función y una variable también entera llamada distancia. Esta variable distancia se utilizará específicamente para el Dijkstra, al igual que este operador de mayor, que también se utilizará para el Dijkstra. Respectivamente, también tendremos dos constructores, de modo que se pueda trabajar tanto para el DFS y el BFS con este constructor de acá arriba, como para el Dijkstra con este constructor de acá. Ahora, pasando al generar mapa, esta función, como su nombre lo indica, va a generar nuestro mapa en base a ceros y unos, básicamente. Tenemos definido de que los que tengan valor cero serán los obstáculos, ya que simbolizaría que no se puede pasar por ese lugar, por eso el valor cero. Y el valor 1 será el valor que se defina a donde se pueda pasar, básicamente. Uno siendo positivo, pues en términos booleanos, y cero negativo. De ahí que cero sea que no se pueda pasar y uno que sí. En este for se crea nuestro vector map, como se puede apreciar acá, con cada una de las coordenadas, distancias, se define cuáles van a ser un 0, cuáles van a ser 1, y así generar un laberinto. En esta parte de acá tenemos definidas el punto de entrada y salida, que sería map 0, 0, siendo la entrada, y el map rows -1, cols -1 que mencioné anteriormente, que sería la salida. Esquina superior izquierda y esquina inferior derecha para esta de acá. Estas coordenadas de acá abajo serán el bloqueo, digamos, de las otras dos esquinas, que serían la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda, de modo de que el camino no siempre se está haciendo por las esquinas, sino que pueda variar más al estar yéndose en diagonal, digamos. Ahora pasamos a las funciones principales, digamos, que por ejemplo está la BFS. Como he mencionado, acá tenemos nuestro cuello en la cola, que trabajaremos siempre y cuando esta cola no esté vacía. Cuando ya esté vacía, significa de que o no existe nada, como se dice acá, no se encuentra un camino válido y regresa un vector vacío, básicamente. Pero siempre se estará trabajando dentro de acá. Por algo hay un return path acá. ¿Por qué? Porque acá hay un if que determina cuando ya estemos en el destino, crear el vector camino y poner los valores de las coordenadas o pues, los puntos, digamos, en el cual está el camino más adecuado según, en este caso, el método del BFS. Eh, este mismo if también estará dentro de los códigos de DFS y el Dijkstra porque simbolizan básicamente la creación del camino que ellos toman, básicamente. Por último, acá tenemos la expansión de direcciones, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y básicamente todo eso se trabaja mientras no se esté vacío, y cuando ya llega al destino, crea el camino path. Lo mismo para el DFS, que tiene la misma función if para crear su camino y su propia dirección su propia extensión de las direcciones, ¿no? Creamos una función distinta de DFS útil para crear el DFS. Y acá tenemos nuestros vectores visitados y paran que también lo tienen el BFS. El visitado será para poder determinar cuáles nodos ya han sido visitados y de modo que, por ejemplo, en el caso del BFS, ya no se tenga que explorar ese adyacente, a menos ya no se tenga que explorar ese nodo a menos que tenga algo adyacente. Y en este caso, para determinar si ha sido visitado y ver si es que tiene alguna otra ruta por la que se pueda pasar en ese nodo. Paren será el nodo adyacente, que se utiliza tanto en BFS como en DFS. Por último tenemos el Dijkstra, que ya funciona de una manera más distinta, en la que cuando definimos nuestras columnas y nuestras filas, en este caso,
Creamos un vector distancia, también tenemos los booleanos visitados y adyacentes. Esta también funciona más o menos con un curve, pero este es prioritario. Así permitimos priorizar eh, las distancias menores de cada uno de los nodos. En términos de funciones, nos queda ver estas dos, que sería DisplayMap y DisplayPath. DisplayMap se utilizará cuando se defina tanto el mapa como el punto de entrada y el punto de destino. Para crear el laberinto en general, aún sin los caminos de cada uno de los métodos. Se utilizará la letra S para simbolizar el punto de entrada, el inicio, y el D para el destino o salida. También para definir, como he mencionado anteriormente, los obstáculos, se utiliza que sea la variable C, que se utilice el valor cero booleano, para que así el valor asterisco, que es el que se ingresará para los obstáculos, y el valor booleano 1 se utilizará para los espacios o caminos, como ya he mencionado anteriormente. Por último, tenemos DisplayPath, que es similar al otro que hemos visto, el de DisplayMap, pero el DisplayPath ya será cuando tengamos los caminos de todos los tres métodos, básicamente. Y para poder señalar cuál es el camino que toman cada uno de estos, se utilizará el valor del asterisco para que así se determine dónde se están yendo hacia el punto de salida, cuál es la ruta que ellos escogieron, que esos métodos determinaron para poder llegar a la salida. Por último, ya tenemos nuestro main, en la que tenemos nuestra semilla que inicializa todo esto. Definimos nuestras filas, nuestras columnas. Creamos nuestro autor mapa generándolo con las columnas y con las filas. Definimos nuestros puntos de entrada y salida. Primero lo que vamos a hacer será imprimir el mapa sin las rutas. Luego creamos los tres vectores del camino, tanto para BFS como para DFS como para Dijkstra. Y por último, mostramos cada uno de esos caminos para ver si es que hay alguna similitud o hay alguna discrepancia o diferencias entre cada uno de estos. Entonces, al correr nuestro código, vamos a ver con lo siguiente. Como pueden apreciar, acá arriba, esta parte de acá arriba es el laberinto ya aún sin las rutas del BFS, el DFS y el Dijkstra. Está vacío, acá está el laboratorio, el laberinto generado aleatoriamente. Ahora tenemos aquí el camino encontrado por BFS que se ve con los asteriscos, que se va hacia estas direcciones. Luego tenemos el camino encontrado por DFS, como pueden apreciar, tiene varias direcciones, como que toma varias rutas para llegar hacia el destino, básicamente. Pero hay algunas que se interrumpen. Eso quiere decir que también se está evaluando, se está poniendo las rutas que ha tomado y que ha fracasado en llegar a la meta, básicamente. Por último tenemos el Dijkstra, que también tiene su propio camino. Como podemos apreciar, los caminos de cada uno de estos varía bastante. El DFS se va prioritariamente por aquí arriba, mientras que el BFS está yendo por aquí abajo, está yendo por toda la parte de abajo, siempre baja, va de abajo a la derecha básicamente. El BFS se toma una ruta un poco más entrega, mientras que el Dijkstra toma una ruta tipo híbrido entre lo que hemos visto del BFS y el DFS. Eso sería todo. Muchas gracias.